Bien, vamos a hablar en este video, de lo que es la continuidad de una función. Bueno, que una función sea continua, gráficamente lo que quiere decir es que la función no tiene saltos, es decir, que yo la puedo hacer en un solo trazo. Fíjense, en esta función yo levanto el lápiz para hacer otro trazo. En esta función yo no levanto el lápiz para hacer trazo. Y en esta tercera que voy a hacer por acá, yo puedo hacer aquí, paro aquí el gráfico y a partir de aquí levanto el lápiz y hago otro gráfico. Esta es continua. Ella no es continua. Ella no es continua. Es para que ustedes tengan claro de que yo hago una función continua cuando yo hago el trazo y no necesito levantar el lápiz para terminar de trazar la función. Pero matemáticamente, ¿qué quiere decir que una función sea continua? ¿Ok? Si f de x es continua, digamos que en un punto, en el punto x igual a, bueno, entonces debe cumplir las condiciones. Primera condición, que f de a, es decir, la función evaluada en a, exista. Es decir, que la función evaluada en este punto exista, quiere decir que x igual a debe pertenecer al dominio de la función. Segunda condición es que el límite cuando x tiende a de f de x también existe. Es decir, que tanto el límite por izquierda como por derecha de la función cuando x tiende a, ese límite existe. Y como tercero, y no menos importante, es que f de a sea igual al límite cuando x tiende a de f de x. Normalmente ese límite lo llamamos L. Entonces estas tres condiciones se cumplen para que una función sea continua en un punto. Esto es matemáticamente hablando o de forma algebraica. De forma gráfica, a veces es mucho más sencillo ver cuando una función es continua o no. Es decir, si yo hago el trazo y veo que ese trazo es interrumpido es porque la función no es continua. Cuando una función no es continua, se le denomina simplemente discontinua. Vamos a ver un ejemplo, digamos un ejemplo sencillo. Si yo tengo, si f de x es igual, no sé, a la misma función de ahorita, x sobre x menos 1, vamos a tomar esa función. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿es continua en x igual a 1? Que yo sé que hay una asíntota allí. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es ver quién es f de 1, pero resulta que f de 1 es 1 sobre 1 menos 1, eso es 1 sobre 0, y esto simplemente no existe. Entonces la función es discontinua. De acuerdo a la naturaleza de la función, puede ser discontinua, porque hay tipos de discontinuidad. Básicamente son dos tipos de discontinuidad. ¿Ok? Uno es discontinua esencial y discontinua removible. Algunos les llaman esencial o inevitable. ¿Ok? Y otros le llaman removible o evitable. Digamos otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo 2. Miren este ejemplo 2. Bueno, si aquí yo calculo el límite en esta función, resulta que el límite me va a dar más o menos infinito, ¿no? O sea, si yo calculo el límite en esta función es muy fácil, ¿no? Vamos a ver el segundo paso. Calcular el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 1. Perdón, cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1, no infinito, a 1. Estoy hablando de 1. El límite cuando x tiende a 1.
Si yo hago el límite cuando x tiende a 1, me queda 1 sobre 0, pero para límites esto es más o menos infinito. Quiere decir que el límite no existe. ¿Ok? Como el límite no existe, esta es discontinua esencial. ¿Ok? Si el límite existiera, se llama discontinua evitable o removible. Voy a hacer un ejemplo cuando el límite existe. Digamos, si f de x es igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. ¿Qué ocurre? Vamos a ver los tres pasos. En el primer paso, ¿qué ocurre con f de 2? Yo lo voy a hacer en x igual 2. Entonces, en f de 2, 4, esto da 0 sobre 0 y esto no existe para límite. Ya yo sé que la función es discontinua. Ahora voy a ver qué tipo de discontinuidad es. Vamos a ver el segundo caso. Y es el límite cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a 2. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 me queda arriba x menos 2 y debajo lo voy a factorizar. Esto es una diferencia de cuadrados, así que queda x más 2 por x menos 2. Fíjense que se rompe la indeterminación y me queda, lo evalúo de una vez, 1 sobre 2 más 2, esto es un cuarto. Es decir, que el límite sí existe. Por lo tanto, es discontinua evitable. Y cuando es discontinuo evitable, se puede redefinir la función. Se redefine. ¿De qué forma redefino yo la función? De la misma forma que estaba. La misma función que yo tengo, x menos 2 sobre x cuadrado menos 4, si x es distinto de 2 y el valor que me dio el límite, en este caso, un cuarto, si x es igual a 2. La nueva función que yo tengo acá, esta función que yo tengo acá, sí es continua. La función anterior no era continua. ¿Ok? Muy bien, tenemos dos casos entonces. Uno, cuando la función es discontinua esencial, es decir, cuando su límite no existe. Y otra, cuando el límite sí existe y se llama discontinuo evitable y se puede redefinir la función. Espero te haya sido útil el video. Dale me gusta y suscríbete al canal.